de una comunicación química. Recuerda que teníamos sinapsis eléctrica y sinapsis química. Estos neurotransmisores van a actuar en la sinapsis química. ¿Qué teníamos en la sinapsis química? La liberación de neurotransmisores por una neurona presináptica. Ese neurotransmisor manda al espacio sináptico y este neurotransmisor, una vez que está en el espacio sináptico, va a actuar sobre receptores de la membrana postsináptica. Receptores que pueden recibir a este neurotransmisor pueden ser receptores ionotrópicos o receptores metabotrópicos. Cuando hablamos de receptores ionotrópicos, son receptores que reciben al neurotransmisor y dejan pasar iones, sodio, calcio, ¿sí? Ahora, hablamos de receptores metabotrópicos cuando estos neurotransmisores se unen al receptor y este receptor estimula principalmente la producción de segundo mensajero. Ya vimos que los receptores metabotrópicos pueden tener otras funciones, como también la apertura de canales iónicos, como la actuación sobre enzimas o actuar directamente sobre el núcleo. O sea, los receptores metabotrópicos pueden tener varias funciones, pero la más llamativa es la formación de segundos mensajeros. Muy bien. También hablábamos de lo que es la excitación y la inhibición de la membrana postsináptica. ¿Recuerdan qué tiene que ocurrir en el potencial de membrana para que ocurra excitación? Tiene que haber una despolarización o una hiperpolarización. Despolarización para que sea excitada. Y hablamos que el neurotransmisor, el receptor que lo recibe, son inhibitorios cuando se produce la hiperpolarización. La membrana queda inhibida en la hiperpolarización. ¿Sí? Entonces, estos neurotransmisores pueden actuar sobre otras neuronas o sobre otras células blanco en todo el cuerpo. ¿Cómo vamos a dividir a estos neurotransmisores? Todos estos son señales químicas. Estos neurotransmisores van a ser creados en la neurona. Normalmente son creados en la parte más distal de la neurona, que es el axón, en su botón terminal. Ahí son creados, son empaquetados en vesículas y cuando llega la señal posteriormente, estas vesículas van a liberar estos neurotransmisores a la hendidura sináptica y de la hendidura sináptica van a actuar sobre los receptores postsinápticos y ya vimos inhibitorios o excitatorios. Ahora, un neurotransmisor puede cumplir ambas funciones. Puede ser excitatorio en algunas células e inhibitorio en otras células. Siempre depende del receptor que va a recibir, ¿sí? Pero un neurotransmisor no puede ser excitatorio e inhibitorio en la misma célula, ¿sí? Por ejemplo, la acetilcolina no puede excitar e inhibir, por ejemplo, el tejido cardíaco. Una de dos nomás vas a hacer. O excita o inhibe, ¿sí? En este caso, la acetilcolina va a estar siendo inhibitoria. Ahora, en otro tipo de tejido sí puede ser excitatorio. ¿Cómo qué ejemplos? Que el eléctrico, ¿sí? Hay marcianos, el sistema digestivo. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta para que podamos ir categorizando cada uno de estos neurotransmisores. Bueno, vamos a dividirlos en dos formas. Nosotros vamos a estudiar principalmente a neurotransmisores de moléculas pequeñas. ¿Sí? Después hay algunos neurotransmisores que son un poquito más grandes que son considerados neuropéptidos. ¿Qué vamos a encontrar dentro de los neurotransmisores de moléculas pequeñas?
vamos a encontrar componentes, la mayoría tienen un poquito de aminoácidos combinados con alguna otra estructura, ¿sí? Entonces, dentro de lo que son las aminas, vamos a encontrar principalmente a un grupo llamado de catecolaminas. Vamos a estar estudiando cuáles son estas catecolaminas. Estas catecolaminas son todas derivadas del aminoácido tirosina. Vamos a ver ahí cuáles son estos neurotransmisores. Ejemplo, la dopamina y la noradrenalina son considerados catecolaminas. Vamos a tener bien en cuenta este término porque lo vamos a utilizar muchísimo en el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Entonces, tenemos un poquito de las moléculas pequeñas, tenemos a las catecolaminas, también tenemos a la acetilcolina, la purina no nos habla mucho en nuestro libro, nos habla más de todas las catecolaminas, después un poquito también de la serotonina y la histamina que va a actuar en los procesos de inflamación, ¿sí? La acetilcolina, vamos a ver, son diferentes funciones, son muy variadas las patologías que puede crear. Y dentro también de las moléculas pequeñas tenemos los aminoácidos. Si estos aminoácidos recuerden que los aminoácidos cuando se juntan forman proteínas. Entonces, los aminoácidos de forma aislada también pueden generar transmisión de señales, ¿sí? A través de estos neurotransmisores. Entonces, dentro de los más importantes, el ácido gamma aminobutírico, que es el GABA, ¿sí? Que es uno de los principales inhibidores, la glicina, el glutamato, el aspartato no se estudia tanto como neurotransmisor, pero también puede actuar, ¿sí? Por eso son los más importantes. Dentro de los aminoácidos, el GABA y la glicina son las estrellas. El glutamato también, ahí le va siguiendo el orden, ¿sí? Entonces, todas estas son moléculas pequeñas que transmiten señales, informaciones nerviosas, informaciones que vienen desde las neuronas. Después tenemos estructuras un poquito más grandes que estos neuropéptidos actúan a modificar mucho los receptores del dolor, ¿sí? La morfina se utiliza no solo como sustancia que va a producir nuestro cuerpo, sino también como medicamento, ¿sí? Ahora las endorfinas y las encefalinas son como no es la palabra son una especie de antiinflamatorios, pero también actúan principalmente en el mecanismo del dolor. Entonces, nuestro propio cuerpo va a producir sustancias que ayudan a disminuir el dolor. Entre ellos, las endorfinas y las encefalinas. No por eso su nombre técnico en este momento, pero se me va a venir, ¿sí? Que son consideradas los analgésicos naturales del cuerpo. Y cerebro busca sin partículas. Analgésicos naturales del cuerpo, entonces son estos neuropéptidos, ¿sí? Nosotros no vamos a estudiar todos, pero vamos a estudiar los más principales, los esenciales, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos de ejemplo? Volvemos otra vez. Este ya es una categoría así como un esquema general, pero nuestro libro nos trae cuadros. ¿Sí? Ya el cuadro del libro, ¿sí? Que también nuestro libro divide en neuropéptidos y moléculas, transmisores de moléculas pequeñas, ¿sí? Ahora, ¿cómo va a actuar? Los transmisores de moléculas pequeñas tienen la característica de actuar de forma rápida, ¿sí? Entonces consideramos como en situaciones agudas se van a ir liberando esos transmisores de moléculas pequeñas. ¿Y hacia dónde se van a liberar? Se puede liberar hacia el sistema nervioso central, o sea, del sistema nervioso central a otras partes de este sistema nervioso, ¿sí? Y también puede ir hacia la periferia. También se puede liberar en respuesta a alguna situación. Y cuando es en respuesta a alguna situación, entonces tenemos que es una
respuesta a la señal sensitiva, ¿sí? Si alguna situación externa o interna a nuestro cuerpo avisa a nuestro sistema nervioso, es una señal sensitiva. Ahí se pueden producir estos neurotransmisores de moléculas pequeñas y la respuesta muchas veces es una respuesta motora. ¿Cuándo hablamos de una respuesta motora? Cuando va hacia los músculos y permite el movimiento del músculo frente a esa señal que llegó, ¿sí? Entonces vamos a tener esta liberación de estos neurotransmisores ante respuestas sensitivas y ante respuestas motoras también. La principal que siempre se estudia con mayor detención es la acetilcolina. La acetilcolina tiene muchísimas, ¿sí? Además, porque la acetilcolina también es uno de los principales neurotransmisores en el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Por eso se estudia con mayor detenimiento. Después tenemos, cuando hablamos de noradrenalina y dice epinefrina, la epinefrina también es la adrenalina. Entonces, epinefrina y adrenalina son lo mismo. Entonces podemos llamar noradrenalina, norepinefrina, o adrenalina y epinefrina, como les quieran llamar, como les parezca mejor, como asocien mejor, ¿sí? ¿Qué otras aminas tenemos? Ya vimos otras catecolaminas como la dopamina, la serotonina y la melatonina. La melatonina actúa en el sueño, ¿sí? Es un principal neurotransmisor del sueño. La serotonina es un principal neurotransmisor de la felicidad, ¿sí? Entonces vamos viendo un poquito al transcurso de estas enlaces, ¿sí? Después ya los aminoácidos, que ahí ya vemos principales, el GABA, la glicina y el glutamato, ¿sí? Después existen otros tipos de neurotransmisores de moléculas pequeñas, pero este monóxido de carbono, el ácido araquidónico es más en respuestas inflamatorias y el óxido nítrico también es en respuestas inflamatorias. Pero óxido nítrico, monóxido de carbono, vamos a estar viéndoles cuando demos vasos sanguíneos, porque estos son principales vasodilatadores y vasoconstrictores, ¿sí? Entonces, cuando vamos a estar viendo vasos sanguíneos, vamos a ir hablando de la función un poquito de ellos, ¿sí? Ahora en esta clase nos vamos a centrar un poquito en la primera y en la segunda clasificación. Hasta la tercera por ahí, capaz lleguemos, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero respuestas rápidas del sistema nervioso a través de sustancias químicas, voy a elegir los neurotransmisores de moléculas pequeñas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas moléculas pequeñas actúan de forma rápida. Ahora, voy a elegir neuropéptidos cuando quiero una respuesta un poco más lenta, pero más duradera, ¿sí? Entonces, a una respuesta más que va a llevarme más tiempo, tanto en su liberación como después en su actuación, voy a elegir neuropéptidos. Y en los neuropéptidos, que ya los vimos, los analgésicos naturales, también tenemos las hormonas liberadas del sistema nervioso. Vamos a considerarle neurohormonas. ¿Cuáles entonces son estas neurohormonas? Aquellas que salen del hipotálamo y de la hipófisis. Si bien estas son neuronas liberadas del sistema nervioso central, hipotálamo y la hipófisis, hacen parte del sistema endocrino. ¿Por qué? Porque el sistema endocrino son glándulas que producen hormonas, ¿sí? Pero también hay porciones del sistema nervioso que producen estas hormonas. Entonces, el sistema endocrino inicia en el sistema nervioso. El sistema nervioso regula otra vez al sistema endocrino. Cuando vemos endocrino vamos a estudiar las funciones de cada una de estas neurohormonas. Entonces, ¿qué tenemos principalmente? Las liberadas por el hipotálamo. Las hormonas liberadas por el hipotálamo son hormonas liberadoras. La gran mayoría son hormonas liberadoras
que van a ir a actuar sobre la hipófisis, especialmente sobre la adenohipófisis o hipófisis anterior. Entonces el hipotálamo genera hormonas liberadoras que actúan sobre la hipófisis, especialmente sobre la adenohipófisis, y en respuesta la adenohipófisis produce otro tipo de hormonas, ¿sí? En respuesta a las hormonas del hipotálamo se producen hormonas en la adenohipófisis y las hormonas de la adenohipófisis se vuelven a enviar a distintos órganos diana, como la tiroides, la glándula suprarrenal, el páncreas y demás. Todo eso vamos a ver en mayor profundidad cuando vemos sistema endocrino. Entonces, cuando yo voy a elegir que mi transmisión de señal sea a partir de estos neuropéptidos o estas neurohormonas cuando ellos son un poquito más grandes, cuando quiero que la información sea duradera, ¿sí? Esto actúa en su formación, se forman un poquito más lento, se liberan de forma más lenta, entonces actúan más tiempo en la sangre sobre los receptores diana al cual van a ir a producir sus modificaciones. Entonces, ¿cuáles son los cambios que pueden generar estos neuropéptidos? Cambios en el número de receptores neuronales, o sea, también tienen la capacidad de aumentar o disminuir los receptores que le están esperando a la célula diana. Estos neurotransmisores también pueden actuar sobre canales, entonces si actúa sobre canales, tienen también la capacidad de excitación e inhibición, ¿sí? Después de modificaciones persistentes en la cantidad de sinapsis o en su tamaño. También dice el tiempo que va a ser estimulada las neuronas o inhibida las neuronas. Entonces, lleva un poquito más de información, más duradera. Entonces, para informaciones duraderas utilizo neuropéptidos. Para informaciones agudas, rápidas, de acción instantánea, voy a utilizar los neurotransmisores de moléculas pequeñas. Esa es la diferencia. ¿Qué otros ejemplos tenemos de neuropéptidos o neurohormonas? Las que actúan sobre el sistema digestivo. Tenemos las neurohormonas que actúan sobre el sistema endocrino y también sobre las que actúan sobre el sistema digestivo. Vamos a ver las funciones, muchas de ellas en sistema digestivo. Y aquí la angiotensina, la bradicilina, esto vamos a ver especialmente en este sentido, vamos a ver principalmente el renal, la bradicilina, podemos ver el sistema respiratorio, el renal, y ahí tiene una íntima relación. Los péptidos del sueño están muy relacionados con la melatonina y la calcitonina es liberada también por la glándula tiroides en la regulación del calcio y junto con el aparato hormonal. El fosfato y el calcio se regulan gracias a la calcitonina y el aparato hormonal. Sistema endocrino. Entonces, vamos a ver muchos de estos temas distribuidos a lo largo de los diferentes órganos y sistemas que vamos a estudiar. Entonces, ¿qué nos vamos a concentrar en esta primera parte? Nos vamos a concentrar principalmente en los transmisores de moléculas pequeñas que actúan de forma inmediata, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de ellos. Ya los neuropéptidos vamos a estudiarlo en el sistema renal, endocrino, gastro y respiratorio. Entonces, dice, en la mayoría de los casos, estos tipos de transmisores son moléculas pequeñas que se sintetizan en el citosol del botón terminal. O sea, la última partecita del axón, de la neurona presináptica, se va a producir. Al producirse, al crearse, se va a empaquetar en vesículas y van a quedar ahí guardaditas. Cuando viene una señal desde el cuerpo neuronal por todo el axón y esa señal llega a este botón terminal, pues bueno, va a haber un cambio en la membrana presináptica. ¿Cómo ocurre el cambio en la membrana presináptica? Llega una señal
y esa señal avisa a que se abran canales de calcio. La señal llega, se abren los canales de calcio, el calcio ingresa, cambia la polaridad de la membrana presináptica. En ese momento la vesícula que contiene el neurotransmisor se une a la membrana plasmática, por exocitosis libera el neurotransmisor. Una vez que libera todo, la clatrina vuelve a cerrar y vuelve a disponibilizar la vesícula, ¿sí? Para que pueda guardar nuevos neurotransmisores. Al mismo tiempo, estos neurotransmisores de moléculas pequeñas actúan sobre receptores en la membrana postsináptica. Estos neurotransmisores pueden actuar sobre receptores excitatorios o inhibitorios, o receptores ionotrópicos o metatrópicos, ¿sí? Entonces, estos neurotransmisores van a causar un cambio en la membrana postsináptica a través de los receptores, ¿sí? Cuando se libera el neurotransmisor y el neurotransmisor de la membrana presináptica actúa sobre los receptores de la membrana postsináptica, es donde tenemos la sinapsis. Sinapsis química, en este caso. Sinapsis química. Ahora, después de un tiempo, estos neurotransmisores deben ser eliminados. Entonces va a haber alguna enzima que va a degradar al neurotransmisor, o si no la degrada, tiene que haber otro mecanismo por el cual el neurotransmisor se tiene que degradar para volver a que se pueda pasar, por el proceso de recaptación. ¿Cómo es el proceso de recaptación? Los neurotransmisores del espacio sináptico vuelven a guardarse en el interior de la neurona presináptica. Se pueden guardar así enteritos o se pueden guardar sus partes. Recuerdan que la acetilcolina transferasa, no me olvidé el nombre de la enzima, ¿no? Se llama, me recuerdo. Una enzima que degradaba la acetilcolina. Colinesterasa. La transferasa es la que forma. Colinesterasa. Ya está. Entonces, la acetilcolinesterasa se encarga de degradar a la acetilcolina, ¿sí? En acetato de colina. El acetato se va a eliminar como desecho y la colina es la que se va a volver a reabsorber. Entonces, se puede reabsorber parte del neurotransmisor o se puede reabsorber el neurotransmisor completo hacia el botón terminal, y ese neurotransmisor o parte de ese neurotransmisor se va a guardar otra vez en vesículas para el próximo potencial de acción que llegue y lo vuelva a liberar. Es muy necesario que estos neurotransmisores sean guardados otra vez, porque mientras estén presentes en el espacio sináptico van a seguir actuando. Recordemos que estos son neurotransmisores de acción rápida, ¿sí? Tienen que liberarse, cumplir su función, en cuestión de milisegundos tienen que desaparecer de la neurona sináptica, del espacio sináptico, ¿sí? Si no, va a causar alteraciones, ¿sí? Entonces, este reciclaje de moléculas pequeñas ocurre una y otra vez. Entonces, llega el potencial de acción, entra el calcio, cambia la polaridad de la membrana, se liberan las vesículas con neurotransmisores, los neurotransmisores actúan todo lo que tienen que actuar y ya se vuelven a guardar, ¿sí? Bueno, ¿quieres apagar un ratito la luz del fondo, por favor? Ahí se ve como el impulso nervioso va yendo. Cuando el impulso llega al sistema nervioso central, las neuronas y la glia detectan el estímulo y se comunican armoniosamente entre ellas. Se ha demostrado que las células de la glia son estructuras con conexiones y funciones propias, susceptibles a ser recomendadas también. Entra el calcio, estimula la vesícula que se fusione con la membrana plasmática y por exocitosis se libera el neurotransmisor que actúa sobre un receptor que puede ser ionotrópico o metabotrópico, ¿sí? Acá lo que nos muestra el proceso de recaptación, pero sí el proceso de liberación.
neurotransmisores, una vez que actúan todos sobre estos receptores, se vuelven a guardar dentro de las vesículas. ¿Sí? Fíjense que las vesículas tienen el mismo componente que la membrana plasmática, o sea, está formada por mi capa lipídica. ¿Para qué? Para que se pueda fusionar con la membrana y una vez que liberen todo su contenido se vuelvan a guardar y se vuelvan a cerrar. Entonces, se liberan por exocitosis y la vesícula vuelve a entrar por endocitosis. Cumple, o sea, las pequeñas que actúan de forma rápida. ¿Cuál es la acetilcolina? Vamos a ver los distintos lugares donde la acetilcolina se libera. ¿Sí? La acetilcolina se libera principalmente en el sistema nervioso, tanto en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso somático y en el sistema nervioso autónomo. ¿Cuál es la neurona que libera a esta acetilcolina? Si una neurona genera y secreta a la acetilcolina, son llamadas de neuronas colinérgicas. ¿Recuerdan? Acetilcolina. Entonces las neuronas son colinérgicas. Guarden bien ese nombre para más adelante, para el sistema nervioso autónomo y para fármacos. ¿Sí? Entonces las neuronas colinérgicas son las que van a generar, van a sintetizar y liberar posteriormente a la acetilcolina. ¿Dónde vamos a encontrar estas neuronas colinérgicas? Nosotros vamos a estudiar las capas del cerebro, una capa que se llama la capa de células piramidales, ¿sí? En la corteza cerebral, especialmente en el área motora. Nosotros vamos a estudiar que nuestro cerebro tiene un área sensitiva y tiene un área motora. Dentro del área motora hay capas y una de las capas es la capa de las células piramidales, que son las células más grandes de esta corteza motora. Entonces, ahí se genera la capa de células piramidales, en la corteza motora del cerebro, se genera esta acetilcolina. Y esto es muy importante, chicos, porque vamos a estudiar después sistema motor, sistema sensitivo. Dentro de lo que es el motor, la respuesta cerebral, la respuesta motora cerebral nace en la célula piramidal. La respuesta motora cerebral nace en la célula piramidal. ¿Y qué quiere decir eso? Si la célula piramidal produce acetilcolina, quiere decir que la acetilcolina es el neurotransmisor que va a generar el movimiento. Por eso estudiamos que en contracción muscular la acetilcolina se une a su receptor nicotínico. Este receptor nicotínico es el que va a generar la despolarización por la apertura de canales del sodio. Entonces, ¿qué neurotransmisor produce la contracción del músculo esquelético? La acetilcolina. ¿Y dónde se está liberando esta acetilcolina? En el cerebro, en la corteza motora del cerebro. ¿Sí? ¿Cuál es esa relación? Muy bien. ¿Dónde también se va a generar esta acetilcolina? En neuronas colinérgicas que están en los ganglios basales. Ya vamos a ver enseguida los ganglios basales y vamos a estudiarlos más adelante bien profundamente. Los ganglios basales son mal llamados ganglios basales. Son áreas del tronco encefálico encargadas del movimiento. Los ganglios basales se encargan del control del movimiento del cuerpo. Entonces, si hablamos de movimiento, estamos hablando de área motora. ¿Sí? También, entonces, de los ganglios basales se va a liberar acetilcolina. ¿Dónde tenemos otras neuronas motoras? En la médula espinal, en el asta anterior de la médula espinal. ¿Sí? Cuando veamos todas las vías motoras descendentes, ¿sí?
Entonces también en las neuronas motoras del asta anterior de la médula espinal se puede liberar acetilcolina. ¿Qué más? ¿Sí? Todo eso es sistema nervioso somático, ¿sí? Motor somático. Ahora, en el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso autónomo vamos a estudiar que existen neuronas preganglionares y neuronas postganglionares, ¿sí? En el sistema nervioso parasimpático, la preganglionar y la postganglionar liberan acetilcolina. En el parasimpático, el parasimpático es meramente acetilcolina, es un neurotransmisor. Ahora, en el simpático, el sistema nervioso autónomo simpático, tenemos neurona preganglionar y neurona postganglionar. La preganglionar es acetilcolina y la postganglionar es noradrenalina. Entonces, se dice que el sistema nervioso simpático es mayoritariamente por la noradrenalina. Son conceptos que vamos a ir estudiando profundamente en el transcurso, pero guárdenlos. Preganglionar y postganglionar en el sistema simpático, pero en el sistema autónomo. El preganglionar, tanto el simpático como el parasimpático, son acetilcolina. El postganglionar ya va. El postganglionar del parasimpático es el que sigue liberando acetilcolina. Entonces, por eso es que cuando hablamos del sistema nervioso parasimpático, la función del vago es liberar acetilcolina. ¿Sí? Qual que é o outro hormônio? O outro que você falou? Desculpa, acetilcolina e no pós-ganglionar? Noradrenalina en el simpático. Noradrenalina. Noradrenalina, mayoritariamente. Porque existen también algunas neuronas postganglionares del simpático que producen acetilcolina. Entonces, aquí desglosamos. Aquí hicimos el desglose de dónde vamos a encontrar estas neuronas colineales. Dentro de lo que es el sistema nervioso somático, en las células piramidales, la corteza motora, en los ganglios basales y en las neuronas motoras que inervan los músculos esqueléticos. Acá le vamos a poner del asta anterior para que tenga más sentido. Nervioso autónomo, dentro del sistema nervioso autónomo, neuronas preganglionares y postganglionares. Preganglionares del simpático y parasimpático, postganglionares del parasimpático y de algunas neuronas del simpático. Pero las postganglionares principalmente es del parasimpático. Vamos a tener un esquema que va a explicar eso, ¿sí? Pero guarden esta información, ¿sí? ¿Qué hace la acetilcolina? La acetilcolina en la gran mayoría de los órganos es excitatoria, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de movimiento de músculo esquelético, la acetilcolina es excitatoria. Si estamos hablando de sistema digestivo, la acetilcolina es excitatoria. Pero en algunos órganos, especialmente inervados por el parasimpático, la acetilcolina puede llegar a ser inhibitoria. ¿En qué órganos tenemos que la acetilcolina es inhibitoria? Especialmente a nivel cardíaco, ¿sí? Recuerden todo aquello que es relajación, que es para mantener la vida de forma que pueda comer, que pueda dormir, que pueda hacer mis necesidades fisiológicas. Eso es controlado por el parasimpático y en ese caso la acetilcolina es inhibitoria, ¿sí? Si hablamos de músculo esquelético y de músculo liso del sistema digestivo, la acetilcolina es excitatoria. Pero del resto del parasimpático, la acetilcolina es inhibitoria, ¿sí? Estamos diciendo, un neurotransmisor puede ser excitador o inhibidor de acuerdo al receptor que lo reciba y de qué célula estemos hablando, ¿sí?
Estos son los efectos que va a causar. ¿Dónde vamos a encontrar a esta acetilcolina? O sea, ya dijimos, en neuronas motoras del sistema nervioso central y también neuronas autónomas del sistema nervioso periférico. ¿Cuáles van a ser las funciones? Ya sean su función de excitación o inhibición. Funciones de esta acetilcolina. Muchos de estos neurotransmisores son importantes para el proceso de aprendizaje y de memoria. ¿Sí? Van a ver que hay muchos neurotransmisores que comparten esta función. Pero la acetilcolina es uno de los principales para el aprendizaje y guarden eso, para la memoria. Sí, la acetilcolina es esencial para la memoria. Claro que lo que aprendemos es lo que va a la memoria. La memoria después se va a ir distribuyendo en memoria reciente o a corto plazo y memoria de largo plazo. ¿Sí? Entonces también hay que diferenciar eso. Cuando hay esta pérdida de memoria, ¿es memoria reciente, ¿sí?, de corto plazo, o es la memoria de años, ¿sí?, que se fue guardando gracias a la aprendizaje? También regula en el sueño y la vigilia. ¿Por qué? Porque esta acetilcolina, como es una gran estrella en el sistema nervioso parasimpático, pues bueno, nos ayuda a mantenernos relajados, ¿sí? Y es una mezcla entre la relajación del corazón, el sistema respiratorio, el estímulo del sistema digestivo, pero también como activa a músculos, en ciertas partes los mantiene activos en vigilia, porque tenemos dos puntos. La vigilia, que es estar despierto, estar alerta, ¿sí?, y el sistema de sueño, ¿sí?, que nosotros tenemos, no perdemos la conciencia durante el sueño, pero la conciencia se disminuye durante el sueño, ¿sí? Entonces hablamos que estamos en un estado de vigilia o un estado de somnolencia. Vamos a ver los otros estados de conciencia, que son obnubilación, estupor y coma, ¿sí? Pero nosotros tenemos un proceso entre la vigilia, que es estar despierto, estar alerta, y la somnolencia, que es entrar en el proceso del sueño. Entonces, esta acetilcolina también nos ayuda a regular esto gracias a que también va a tener una relación con otro neurotransmisor del sueño. Ahora, el sistema nervioso periférico ya lo vimos. Transmisión de señales a los músculos striados esqueléticos se excitan, se contraen, el músculo del proceso digestivo, liso del sistema digestivo también se contrae, ¿sí? Después secreción de glándulas exócrinas y endócrinas. La acetilcolina puede estimular que se liberen otras hormonas y también actúa en la inhibición de lo que es el músculo estriado cardíaco. En el corazón, entonces, la acetilcolina va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a disminuir un poco el gasto cardíaco y disminuye también la presión arterial, ¿sí? Entonces, eso vamos a ir procesándolo en los diferentes órganos. Entonces, ya vimos cómo se origina, ya vimos dónde se produce, cuáles son las funciones que va a realizar, pero también puede haber, así como esto está en equilibrio, puede desequilibrarse las alteraciones de este neurotransmisor. Entonces, las alteraciones pueden ser dos tipos: que haya una disminución del neurotransmisor o que haya un exceso de ese neurotransmisor. En el caso de la disminución del neurotransmisor, si el neurotransmisor ayuda a la memoria, al sueño, al aprendizaje, al control de movimientos motores, si falta, entonces el paciente va a perder. Si él trabaja la memoria, tiene una alteración en la memoria y en el aprendizaje. Le cuesta más aprender o le cuesta guardar esa información, ¿sí? Y si yo pierdo la capacidad de aprendizaje, si pierdo la capacidad de la memoria, del raciocinio, entonces mis funciones cognitivas se van a ver alteradas, ¿sí? ¿Qué también puede suceder? Que
que el paciente tenga una alteración también en el ciclo del sueño al faltar la dopamina, ¿sí? Entonces dice, se cree que la disminución de la acetilcolina o de la actividad de la acetilcolina es un factor importantísimo a nivel del cerebro para que se desarrolle una enfermedad que vamos a conocer más adelante, como el Alzheimer, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si la acetilcolina está exagerada? Si la acetilcolina ayuda a mantener tu sistema digestivo activo y tus músculos esqueléticos activos, entonces un exceso de acetilcolina va a generar que haya una excitación del sistema nervioso motor, ¿sí? Entonces vas a tener espasmos musculares, una contracción sostenida, vas a tener un sistema digestivo más acelerado, pero un corazón inhibido, ¿sí? Entonces, inclusive este espasmo puede acarrear situaciones como una especie de espasmo a nivel también de la contracción cardíaca, ¿sí? Entonces, es muy importante que esta acetilcolina esté dentro de sus límites para que no genere estas alterações. Prof, esse neurotransmissor está ligado àquela doença que a pessoa treme? Esqueci o nome. Não? Não? Parkinson. Parkinson, é? Não? Ya lo vamos a ver. Entonces, para lo que es la acetilcolina, tenemos un esquema de sus diferentes funciones. Entonces, la acetilcolina, vamos primero al sistema nervioso motor, ¿sí? La acetilcolina a nivel del músculo esquelético es excitatorio o inhibitorio. Excitatorio es el que estimula la despolarización del músculo esquelético para que pueda ocurrir la entrada de sodio, la entrada de calcio y que se produzca la contracción muscular, ¿sí? Bueno, acá tenemos el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático. Dentro del sistema nervioso parasimpático, la acetilcolina en el parasimpático estimula principalmente a procesos digestivos, ¿sí? Y relaja a procesos cardíacos, ¿sí? Dentro de lo que es el sistema nervioso simpático, fíjense, en las neuronas, estas son neuronas preganglionares, y aquí tenemos, estas son las neuronas preganglionares y estas son las neuronas postganglionares. Todo lo que está aquí es postganglionar y todo lo que está aquí arriba es preganglionar. Y fíjense que en el sistema nervioso simpático, las neuronas preganglionares toditas liberan acetilcolina. La respuesta es la liberación de adrenalina, noradrenalina, aquí también la liberación de noradrenalina, la liberación de noradrenalina y en algunas la acetilcolina. Entonces, hablando un poco de lo que decíamos aquí, dice, las neuronas preganglionares del sistema nervioso autónomo liberan acetilcolina. Aquí. Las neuronas preganglionares del sistema nervioso autónomo, que es el simpático y el parasimpático, entonces liberan acetilcolina, ¿sí? Luego nos dice, las neuronas postganglionares del sistema nervioso parasimpático también liberan acetilcolina. Acá vemos que las neuronas postganglionares del parasimpático también liberan acetilcolina. Y algunas neuronas postganglionares del sistema simpático también liberan acetilcolina. ¿Cuáles son esas algunas neuronas? Aquí tenemos la neurona preganglionar del simpático y la postganglionar del simpático. Algunas postganglionares del simpático liberan acetilcolina, especialmente aquellas que van a actuar sobre las glándulas sudoríparas, ¿sí? Prácticamente el resto de las neuronas postganglionares del simpático liberan noradrenalina, ¿sí? Ahí el sistema nervioso simpático, ¿sí? Preganglionar, postganglionar. La preganglionar libera acetilcolina, la postganglionar libera noradrenalina. La noradrenalina
sobre los receptores cardíacos, estimulando, acelerando la frecuencia cardíaca, aumentando la frecuencia del pulso, la presión arterial, ¿sí? La noradrenalina, vamos a ver algunas de sus funciones también, ¿sí? Acá la noradrenalina va a actuar sobre el músculo liso del corazón, sobre el músculo liso de los vasos sanguíneos, de los músculos lisos del sistema respiratorio, músculo liso también del sistema digestivo. Y la noradrenalina, o sea, la preganglionar del sistema nervioso simpático libera acetilcolina y esta acetilcolina va a actuar sobre una glándula endocrina, ¿sí? ¿Cuál es esta glándula? La glándula suprarrenal, ¿sí? O adrenal. Ya vamos a ver en las funciones de la médula suprarrenal, que la función de la médula suprarrenal es producir adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Esto todo es en respuesta a la acetilcolina liberada de las neuronas preganglionares del sistema nervioso simpático, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasa con esta noradrenalina? Perdón, ¿qué pasa con esta acetilcolina? Dijimos que la acetilcolina o todo neurotransmisor tiene que actuar de forma rápida. Entonces, ¿cómo se formó esta acetilcolina? Dijimos que los neurotransmisores se forman en el citosol del botón terminal. ¿Cómo se da esa formación? Una acetilcoenzima A, que ustedes están cansados de escuchar este nombre en bioquímica, ¿sí? La acetilcoenzima A se une a la colina gracias a la acetiltransferasa, ¿sí? O a la colina acetiltransferasa. Entonces, una vez la unión de la acetilcoenzima A con la colina forma la acetilcolina. Esta acetilcolina se va a guardar en vesículas hasta que venga una información nerviosa, una despolarización desde la neurona, desde su cuerpo hacia el axón y del axón al botón terminal, llega esa información nerviosa como vimos fíjense. Se ha demostrado sobre sus funciones y funciones pese a ser muy controladas hasta ahora. Fíjense que van mirando así colorcitos. Para que haya esa liberación de noradrenalina, fíjense que en la neurona presináptica se envía colorcitos. Ese es el significado de los impulsos. Aquí se va a ir enviando así unos colorcitos. Creo que no lo muestro, pero bueno, es una buena. Se va enviando unos colorcitos. ¿Y qué significa o qué representa esos colorcitos? Los impulsos nerviosos. Una vez que llegue el impulso nervioso, entonces la acetilcolina se va a poder liberar hacia la hendidura sináptica, actuando sobre sus diferentes receptores, ¿verdad? Una vez que la acetilcolina ya actuó, para que no haya un exceso de acetilcolina en el espacio sináptico, debe venir otra enzima, ¿sí? Esta otra enzima es la acetilcolinesterasa. Ahí está el nombre, ¿sí? Entonces, la colina acetiltransferasa se encarga de formarle a la acetilcolina y la acetilcolinesterasa es la enzima que se encarga de degradar a la acetilcolina, ¿sí? Entonces, la colina acetiltransferasa se encarga de unir a la colina con la acetilcoenzima A y forma entonces la acetilcolina. Y la acetilcolinesterasa, ASA viene del término de degradación, degrada a la acetilcolina en colina y acetato. Este acetato se va a eliminar como desecho y esta colina, como es un aminoácido, se vuelve a recaptar, ¿sí? Se vuelve a guardar hacia el interior del botón terminal presináptico, de manera que esta colina va a ayudar a la formación de una nueva acetilcolina, ¿sí? Este es el proceso de degradación y luego del reciclaje o recaptación
de los componentes de los neurotransmisores. Entonces hay nuevas acetilcolinas disponibles para una nueva información. Muy bien. Vamos a degradación. Enzima acetil. Desculpa, professora. Si es vegano o vegetariano. O que, prof? O que ela perguntou? O que foi, prof, que você perguntou? No, pregunto más para no ser amiga. Para ir viendo el tema de la suplementación, porque muchos de estos alimentos tienen estos aminoácidos esenciales. No me voy a meter en química, hay aminoácidos esenciales y no esenciales. No me voy a meter en esa parte. Aminoácidos, ahí no me la vamos a dar. ¿Dónde vamos a encontrar fuentes de colágeno? En sustancias derivadas de animales, como hacer el huevo, el pescado, ¿sí? Algunas carnes, especialmente la carne de pavo, ¿sí? Vamos a encontrar fuentes de colágeno. Esos son lácteos también, que son derivados de origen animal. Ahora, los derivados de origen vegetal, podemos tener soja, algunos frutos secos como las nueces, el maní, cereales, las legumbres y también algunos vegetales de coloración verdosa, ¿sí? Entonces, en estos vegetales también vamos a encontrar polinos, ¿sí? También tenemos que tener un buen aporte de vitamina B5, ¿sí? Porque a partir de la vitamina B5 va a haber un cambio químico para que se produzca la acetilcolina. Entonces, necesitamos fuentes de vitamina B5 y fuentes de colina para tener la materia prima para crear a la acetilcolina, ¿sí? Entonces es muy importante esta alimentación. Después dice también el ejercicio físico. ¿Por qué el ejercicio físico? Porque cuando yo estimulo a mis músculos a que se contraigan de forma más permanente, que se contraigan más luego para que nos movamos. Pero en la actividad física, para que haya esta contracción muscular importante, se tiene que liberar la acetilcolina. Y es como un estímulo a que si se libera acetilcolina para la actividad física, se vaya liberando cada vez más para que la contracción muscular pueda aumentar, ¿sí? Pero tiene que ser también una actividad física donde tenga un aporte de oxígeno importante, ¿sí? Por eso las actividades físicas aeróbicas, ¿sí? También ayuda entonces a esta mayor liberación de acetilcolina, ¿sí? Entonces, vamos acá, el resumen de toda esta clase va a ser comer bien, hacer ejercicio físico, dormir. Tres cosas que no hacemos. No comemos bien, no hacemos ejercicio físico y nuestra salud de sueño es lamentable, ¿sí? Pero bueno, nosotros estamos estudiando para ofrecerle salud al público, no siempre esa salud viene para nosotros. El estudiante de medicina o el médico creo que es el que menos salud tiene, ¿sí? Pero bueno, tenemos que saber para nuestros pacientes por lo menos. El primer neurotransmisor, el principal representante, yo soy asiática, representante de el parasimpático y neuronas motoras, ¿sí? Principal. Ahora vamos a otro, ¿preguntas hasta aquí? ¿Sí? Vamos a otro neurotransmisor también importante, principal.
simpático. La acetilcolina, principal representante del parasimpático, y la noradrenalina, principal representante del simpático. Pero tiene otras funciones también, ¿sí? Entonces, esta noradrenalina, norepinefrina, también se le puede llamar, es una famosa, si vamos a nuestro cuadrito inicial, es una catecolamina, ¿sí? No confundir colina con catecolamina, son diferentes, ¿sí? La acetilcolina es de neuronas colinérgicas. Ahora vamos a estudiar las catecolaminas. La adrenalina lo vamos a ver en glándula suprarrenal, ¿sí? Y la dopamina, serotonina y histamina. Vamos a estudiar estas principalmente son las catecolaminas. Ya vamos a ver por qué se llaman así. Bueno, entonces, la noradrenalina deriva de un aminoácido principal que es la tirosina. Todas las catecolaminas son derivadas de la tirosina. La tirosina es su base para su formación, ¿sí? Entonces, esta tirosina va a ir pasando por procesos hasta convertirse en procesos químicos hasta producirse la noradrenalina. ¿Dónde? ¿En qué parte de nuestro cuerpo se va a producir la noradrenalina? ¿Sí? La noradrenalina se produce en ciertas áreas del tronco encefálico, también llamado tallo cerebral, y en el hipotálamo. Hipotálamo es el bebé de la casa para sistema nervioso y sistema endócrino. Súper importante es funciones del hipotálamo. Entonces, en el hipotálamo y en ciertos núcleos del tronco encefálico se va a producir entonces esta noradrenalina, ¿sí? Ahora, ¿dónde también se va a producir? Hay un núcleo especial en el cerebro. Recuerden que cuando hablamos de núcleo estamos hablando de sustancia gris donde los cuerpos de las neuronas se juntan, ¿sí? Sustancia gris donde el cuerpo de las neuronas se juntan. Existe un núcleo que se le llama núcleo azul o cerúleus o locus cerúleus. Ese es el principal núcleo donde se va a formar la se va a formar la noradrenalina. Aquí tenemos al núcleo azul o locus cerúleus, que está formado en la parte más baja de lo que es aquí todo el cerebro. O sea, se encuentra aquí entre la protuberancia y el mesencéfalo. Ahí está ubicado. Vamos a darle un pequeño zoom. ¿Sí? Entonces, aquí en la parte posterior de la protuberancia, entre el mesencéfalo y la protuberancia, acá en la parte más baja del cuarto ventrículo, ahí vamos a encontrar el núcleo azul, ¿sí? Al locus cerúleus, ¿sí? O coeruleus, pero ese nombre es más difícil. Núcleo azul es más fácil, ¿sí? Entonces, este es el principal lugar donde se forma la noradrenalina dentro de lo que es el tallo encefálico. O sea, más precisamente posterior, en la parte dorsal, en la parte posterior de la protuberancia, en la parte más baja del mesencéfalo del cuerpo ventrículo. Aquí. Esta es la que se estimula en los casos de estrés. El estrés activa este núcleo para la liberación de la noradrenalina, ¿sí? La producción y liberación de la noradrenalina. ¿Sí? Dinámico. Por eso dice, involucrado en efectos simpáticos durante el estrés. Vamos a ver enseguida cuáles son esos efectos, ¿sí?
¿Dónde más? Ya vimos. Especialmente se forma en el núcleo azul, en el locus ceruleus, también en otras partes como el hipotálamo, donde también se va a originar la noradrenalina. Vamos a neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático, ¿sí? Mira, preganglionares del simpático libera acetilcolina, postganglionares del simpático libera entonces noradrenalina, ¿sí? Entonces también la noradrenalina se crea en las neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático, ¿sí? En la gran mayoría de las postganglionares del simpático. Lo mismo que la acetilcolina, en algunas inhibe, en algunas células excita. Excita por sobre todo a nivel cardíaco, a nivel de vasos sanguíneos, ¿sí? E inhibe a nivel del sistema digestivo, ¿sí? Principal. É ao contrário da acetilcolina? Sí, es el efecto contrario de la acetilcolina. Bueno, esta noradrenalina va a ir a actuar o a estimular a otras regiones, especialmente del encéfalo, como sean regiones superiores a nivel del tálamo, a nivel del sistema límbico, ¿sí? A nivel de la corteza cerebral, la corteza, la parte más superior de lo que es el cerebro, y también dijimos en el hipotálamo. ¿Por qué esto es importante? Porque si la noradrenalina actúa sobre el sistema límbico, quiere decir que está relacionado con las emociones. Si actúa sobre la corteza cerebral, está relacionado con la toma de decisiones, con la parte motora, con la parte sensitiva, ¿sí? Si está relacionado con el tálamo, está relacionado con el órgano por donde pasan todas las informaciones. Todas las informaciones sensitivas o motoras deben atravesar el tálamo, ¿sí? Entonces también regula, ¿sí? Si está relacionado con el hipotálamo, la noradrenalina regula la liberación de hormonas endógenas. Entonces tiene varias funciones. También el origen de la noradrenalina ya lo estuvimos viendo en la médula suprarrenal. La glándula suprarrenal se divide en corteza y médula. La corteza va a hacer todo para la producción de cortisol y demás, aldosterona, por un lado, eso es más sistema endocrino, pero la médula de la glándula suprarrenal, arriba del riñón, se encarga de la producción de noradrenalina y de adrenalina, ¿sí? Entonces, ante situaciones de estrés prolongado, de estrés crónico, se libera la noradrenalina a partir de la médula suprarrenal. Y si se prolonga aún más el estrés, también se va a liberar el cortisol de la médula suprarrenal. Entonces, la médula suprarrenal, la glándula suprarrenal es muy sensible al estrés, ¿sí? Estrés a mediano plazo libera noradrenalina, de corto a mediano plazo libera noradrenalina y adrenalina, a largo plazo libera cortisol. La glándula suprarrenal libera estas dos sustancias, noradrenalina y cortisol. Noradrenalina y adrenalina para estrés de corto a mediano plazo y cortisol para estrés de un poquito más. É ele que dá então o sistema de luta ou fuga? Sí, la noradrenalina. Mas é daí que vem então. Entonces, dijimos que la noradrenalina es una catecolamina. Si es una catecolamina, está derivada del aminoácido tirosina. Fíjense, aquí tenemos a la tirosina. La tirosina es la base para la producción de las catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? La dopa, la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Entonces, ¿qué pasa? La tirosina va sufriendo unos cambios bioquímicos, ¿sí? Unos cambios, y esos pequeños cambios van a ir hacia
necesita al mismo tiempo que cambie el componente. Entonces, cuando se hidroxila, fíjense, acá no tiene un hidroxilo, cuando se hidroxila la tirosina se convierte en dopa, ¿sí? Después acá hay un cambio, tiene sus dos hidroxilos, tiene todavía su componente amino, pero sale un oxígeno y uno H. Cuando la sale esta agua, que se va a convertir acá, agua, no se puede usar agua, pero si cambia esta porción, ¿sí? La dopa se convierte en dopamina, ¿sí? Cuando la dopamina se vuelve a hidroxilar, se convierte en noradrenalina. Y cuando la noradrenalina se le agrega un componente de carbono, ¿sí? Se convierte en adrenalina. ¿Qué quiere decir? Que pequeños cambios bioquímicos que sufran estas estructuras van a ir produciendo los diferentes neurotransmisores. En este caso, la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina, todas son precursoras de la tirosina. La tirosina va a dar creación a la dopamina, a la noradrenalina y adrenalina, ¿sí? Entonces necesitamos fuentes de tirosina para que se produzcan estos neurotransmisores. Por eso a todos estos son denominados catecolaminas. Las catecolaminas son derivadas del aminoácido tirosina, ¿sí? Entonces guarden: dopamina, noradrenalina, adrenalina son catecolaminas. Dijimos que este neurotransmisor, la noradrenalina, puede ser excitatorio o inhibitorio de acuerdo al receptor que lo reciba. Entonces, si las neuronas que producen acetilcolina son neuronas colinérgicas y los receptores que la reciben son receptores colinérgicos. Colina, entonces colinérgica, ¿sí? Ahora, las neuronas que liberan a noradrenalina y los receptores que reciben noradrenalina son denominados adrenérgicos, ¿sí? De adrenalina, recuerden, adrenérgicos. Estos receptores adrenérgicos tenemos distribuidos en varias células del cuerpo. La gran mayoría de estos receptores adrenérgicos son metabotrópicos. ¿Qué quiere decir? Que van a permitir que entre iones, que hayan cambios enzimáticos, que actúen sobre núcleos, pero principalmente producen segundos mensajeros. Entonces, la función de la noradrenalina es producir segundos mensajeros, ¿sí? Entonces, o inhibir la producción de segundos mensajeros, va a producir excitatorio o inhibitorio, ¿sí? Estos receptores adrenérgicos considerados metabotrópicos tienen su unión con la proteína que estuvimos viendo la clase anterior, la clase pasada. Los receptores metabotrópicos están unidos a proteínas. Muchas de estas proteínas son proteínas, pueden ser otras proteínas también, pero la principal es la proteína, que es la que se une a los receptores. Entonces, en los receptores adrenérgicos vamos a dividirlos en alfa y beta, ¿sí? Receptores alfa adrenérgicos, alfa 1, alfa 2. Receptores beta adrenérgicos, beta 1, beta 2, beta 3. La gran mayoría son excitatorios. La gran mayoría de estos receptores que reciben la noradrenalina son excitatorios, excepto la alfa 2, ¿sí? La alfa 2, el receptor alfa 2 es inhibitorio. Entonces, cuando la noradrenalina actúa sobre su receptor alfa 2 adrenérgico, va a producir inhibición. Si la noradrenalina actúa sobre sus receptores beta o sus receptores alfa 1 adrenérgico, entonces va a producir excitación, ¿sí? Esta parte es, ¿cómo puedo decir que algo es más que extremadamente importante?
Esto es indispensable para que entiendan parte. Activación o inhibición de los receptores alfa y beta adrenérgicos. Para que entiendan cómo actúa el salbutamol, ¿sí? Tienen que entender eso. Por eso les digo, no importa si tienen exposición, igual pueden asistir a estas clases, porque estas clases no están en el libro o están de manera muy superficial, y esta es la base para que ustedes puedan entender fisiopato y fármaco. ¿Sí? Entonces, igual por favor asistan. No es obligatorio asistir a clase. Dale precisión. Ok. La noradrenalina actuó sobre sus diferentes receptores. La noradrenalina también se tiene que degradar. La noradrenalina se libera en el espacio sináptico y debe haber una enzima que degrade esta noradrenalina para que no sobreexcite o sobreinhiba. ¿Quién va a degradar a la noradrenalina para que sus partes se puedan reabsorber y se puedan reutilizar la tirosina para formar nuevas catecolaminas? Existen algunas enzimas que degradan a la noradrenalina, y no solo a la noradrenalina, degradan otros neurotransmisores también, que es la MAO y la enzima monoaminoxidasa y la otra enzima que es la catecol o metiltransferasa. ¿Sí? Estas dos enzimas son esenciales para entender los procesos de medicamentos antidepresivos. ¿Sí? La monoaminoxidasa, enzima monoaminoxidasa, y la enzima que vamos a agregar acá, aunque depresión. No siento depresión, para que no quede dudas. La MAO y la catecol o metiltransferasa son las que van a degradar, en este caso, también pueden degradar a la serotonina, pero también degradan a la noradrenalina. Entonces, la degradación de noradrenalina hace que se recapten o se guarden nuevamente sus elementos básicos, como la tirosina, se vuelven a guardar y la noradrenalina deja de cumplir su función sobre sus receptores. ¿Sí? Porque las funciones que va a cumplir, mientras la noradrenalina esté unida a su receptor, va a cumplir estas funciones. ¿Sí? La noradrenalina es lo que nos mantiene alertas, en foco, concentrados. ¿Sí? Entonces también ayuda a la memoria, a la concentración, al aprendizaje. ¿Sí? Entonces, como la noradrenalina, ya vimos que sus receptores, la mayoría son excitatorios. La mayoría de sus receptores son excitatorios. Entonces la noradrenalina hace que estemos así, en foco, alertas. ¿Sí? Entonces estimula al sistema nervioso, principalmente a la corteza cerebral, le estimula. Entonces nos ayuda a mantener ese foco. Y también esta noradrenalina es súper importante porque nos ayuda a filtrar las informaciones que recibimos. ¿Sí? Porque nosotros recibimos muchísimas informaciones del exterior, del interior. ¿Sí? Y la noradrenalina lo que me ayuda es a separar cuál es la información importante de la información irrelevante. Entonces, por ejemplo, para que ustedes se puedan concentrar en la clase, ¿sí? Ustedes tienen que saber que la información del ruido de la puerta, del ruido de los autos,
de los compañeros que se mueven, todo eso es información irrelevante para lo que ustedes quieren conseguir, que es el foco en la clase. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Que nosotros recibimos muchísima información. Imagínense cuando vamos dirigiendo, ¿sí? Muchas veces nosotros, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que tener varios focos, ¿sí? Pero el foco principal está en lo que sucede durante el camino, durante la ruta, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Qué eso implica? Que yo voy a, por más que esté recibiendo las informaciones externas, hay informaciones que esto no es necesario en este momento para lo que yo quiero conseguir, que es llegar a mi destino, ¿sí? Entonces, las luces, los ruidos, los movimientos son informaciones externas que permiten que yo pueda aislar y enfocarme en lo que necesito, ¿sí? Algunos estudian con música, por ejemplo. Necesitan estudiar con música porque se concentran mejor, ¿sí? Hay algunos que ponen música y se pasan cantando, ¿sí? Entonces, existen entonces personas que de acuerdo a la emoción que le causa, entonces puede un estímulo ser que ayude a enfocarte o puede que no, ¿sí? Porque hay personas que ponen la música y estudian y de verdad no está el foco en el estudio. ¿Qué quiere decir? Mi sistema nervioso está pudiendo diferenciar que la información de foco que yo necesito es el estudio y que la información del sonido es externo y irrelevante. Por más que sea externo, por más que me llegue, es irrelevante para lo que yo necesito, ¿sí? Claro que esto depende al contexto emocional, ¿sí? Porque acá también dice, la noradrenalina estimula a la amígdala. La amígdala es una zona del sistema nervioso que tiene mucha relación con las emociones, con las reacciones, ¿sí? Es muy importante. La noradrenalina actúa sobre la amígdala. Muy bien. ¿Para qué también me va a servir esta noradrenalina? Primero, para mantener un enfoque, enfocado, ¿sí? Segundo lugar, para mantenerte alerta, para mantenerte despierto, ¿sí? Para mantenerte en estado de conciencia porque ayuda a estimular al sistema nervioso. Si llega a faltar la noradrenalina, si la noradrenalina me ayuda a estar vigilante, consciente, alerta, ¿qué va a pasar si falta? Voy a tener sueño, no voy a poder concentrarme, voy a estar con atención en cualquier otro estímulo, ¿sí? La información, yo me concentro en lo que me es importante. Si no me es importante el estímulo que está llegando, por más importante que sea para todos, si el estímulo que está llegando no es importante para mí, no va a haber ese enfoque, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Ela é culpada do TDAH? También. Pero no es la principal. Como dijimos que la noradrenalina es la principal hormona, o sea, un neurotransmisor representante del simpático. Entonces la noradrenalina es lo que me ayuda a mantener activo el corazón, ¿sí? Entonces ayuda a que el corazón se contraiga, eso aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, aumenta el tono vascular, entonces aumenta también la presión arterial, ¿sí? Y esto es muy importante porque la noradrenalina tiene relación con un sistema que se llama de lucha o huida, ¿sí? ¿Qué pasa? Dijimos que la noradrenalina tiene relación con el estrés inmediato, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo puede ser un estrés inmediato?
Un estrés inmediato, la exposición no hace llevar un estrés. Bateu o carro. O estresse imediato, bateu o carro. Ahí tenemos un ejemplo, es un choque de carros después. Un asalto. ¿Una sensación de muerte? Sí, una sensación de muerte. Algo que le cause susto. ¿Ah? Bueno, un accidente. Algo más que le cause susto inmediato. Notícia de morte. Porque ¿qué es lo que es morir? El contexto espiritual. Eso no era físico. El morir es un ataque a la vida. O sea, yo tengo que leccionar la vida, tengo que atacar la vida y es un resultado de la muerte, físicamente hablando. Y que nosotros, como seres humanos, nuestra reacción es tendiente a vivir. La gran mayoría hay sanidad mental. Todos tendemos a tener reacciones de sobrevivencia, de vivir. ¿Sí? Cuando hay sanidad mental, nuestra tendencia no es queremos morir, sino queremos vivir. O sea, tipo, no vivir hasta que te encontrar la situación que afecta a tu vida, que apelida tu vida y es como pensado verse, ¿verdad? Entonces, este neurotransmisor que ayuda a mantener esa conciencia, esa alerta, ese querer vivir, es la noradrenalina. ¿Sí? ¿Por qué es considerado un neurotransmisor de la lucha o huida? Porque nosotros, cuando tenemos un susto, o tenemos algo que va a atentar contra nuestra integridad física, nosotros tenemos un impulso, una reacción, ¿sí? Que es, obviamente, que depende del temperamento de cada uno, pero tengo dos opciones para sobrevivir. La primera es correr del lugar, o sea, si hay algo que pasa, si hay un lugar donde está atentando contra mi vida, este no es el lugar para mí, no me muevo. La primera reacción. La segunda reacción, no hay primera y segunda. La otra reacción es quedarme y pelear para poder sobrevivir. ¿Podemos tener las dos? Sí. Pero hay una que es más predominante. Y solamente descubrimos cuando nos enfrentamos verdaderamente a la situación de peligro. ¿Sí? Puede tener, podemos tener ambas reacciones, pero hay una que va a predominar. Claro que también depende del contexto emocional. Entonces vamos a agarrar un contexto de... Bueno, yo me voy a poner, me voy a regalar acá. Primera regla, no te relajes, se me regala. Contexto, vamos a poner la situación que afecta a mí. Choque de agua. ¿Sí? Mi forma de reaccionar ante un accidente automovilístico es de paralizar. Ahí es. Ahí lo que hay que hacer es paralizarte y, o si fue muy grave, uy, ¿verdad? Claro que tiene sus consecuencias legales después de huir, ¿verdad? No sabes si son legales. Sí, tiene sus consecuencias legales. ¿Verdad? Pero lo que vos yo me paralizo y yo quiero bajar de ahí. ¿Sí? Tomo coraje y me bajo y veo qué pasa. Pero esa es paralizarse y es la vida. ¿Sí? ¿Qué es lo que genera eso? Cuando vos escuchas un ruido muy fuerte, ¿qué es lo primero que haces?
agudizas el sentido de la audición y de los ojitos, de la visión. Entonces, ¿qué genera una adrenalina? Midriasis. Que abras más los ojos, que entre mayor concentración de luz para que se pueda reproducir más imágenes. ¿Sí? Nos vamos a ver ahora en todos los sistemas. ¿Sí? Entonces, mayor concentración de luz para que se pueda producir más imágenes y yo pueda tener un mayor panorama de la situación. ¿Qué pasó? ¿Hacia dónde me puedo ir? ¿Hacia dónde me puedo escapar? ¿A quién le puedo pedir ayuda? ¿Sí? Hace que se despierte o sea, que sea más agudizado tu audición. Porque la audición y el olfato son dos cosas que nos hacen saber dónde hay peligro. ¿Sí? Por ejemplo, huelo gas, huelo que algo se quema. ¿Sí? Eso implica peligro. O escuché una explosión muy fuerte, o escuché un ruido muy fuerte, que hace automáticamente giramos la cabeza hacia el lado donde escuchamos el ruido, para luego de la audición generar la visualización, la visión. ¿Sí? Entonces, nuestros órganos de los sentidos se despiertan más. ¿Sí? Y justo viene alguien y en ese momento que escuchaste el ruido, alguien te toca por detrás. ¿Sí? Vos girás automáticamente para ver qué fue lo que pasó. ¿Sí? El órgano del gusto es lo que no está tan estimulado en ese momento. Porque por el gusto no vamos a sobrevivir. A no ser que sienta algo, no vamos a sobrevivir por el gusto. Pero sí, los demás son el sentido, los ojos, o sea, visión, audición, olfato y tacto se hiperestimulan. ¿Sí? Entonces, una vez que yo pude ver dónde está la situación de peligro, pude localizar dónde está la situación de peligro, tiene que ocurrir dos cosas: correr o quedar en pelea. Para correr, que mis músculos reciban una descarga tan fuerte que me dé una potencia y una velocidad. Este es el momento que acelere conmigo. Para que haya contracción, ¿sí? Para que haya contracción, obvio, tiene que liberarse la acetilcolina para que pueda contraer el músculo. Pero antes de eso, yo necesito estimular mis órganos vitales. ¿Cuáles son mis órganos vitales? ¿Cuáles son los órganos que yo necesito que sí o sí funcionen? Para mí, antes cerebro. Yo necesito que funcione mi cerebro, que funcione mi corazón, que funcionen mis pulmones, que funcionen mis vasos sanguíneos y que funcionen mis músculos. Digestivo es secundario, todos los demás órganos son secundarios. Porque ¿qué yo necesito? Si estimulo, descarga frente al estrés, la descarga de la adrenalina, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Va a aumentar dos cosas. Primero, va a aumentar mi cantidad de oxígeno, o sea, hay una estimulación del bronquial para que entre más oxígeno, ese oxígeno llegue más a mi corazón, mi frecuencia cardíaca aumente. De esa manera se manda más flujo sanguíneo hacia el cerebro, y el flujo sanguíneo que contiene oxígeno y contiene nutrientes. El principal nutriente del cerebro es la glucosa. Entonces, al haber mayor contracción cardíaca, hay mayor gasto cardíaco, se expulsa más sangre, esa sangre con oxígeno y con glucosa se distribuye al cerebro, a los pulmones, al propio corazón y a los músculos. ¿Sí? Entonces, ahí está la estimulación. Si quiero correr, pero si quiero pelearme, igual necesito las mismas cosas: mayor oxígeno y glucosa a mi cerebro, necesito mayor flujo sanguíneo a mis músculos, porque yo necesito una fuerza para que me la persona. ¿Sí? Y es una fuerza que yo no sé de dónde salió esa fuerza.
mayor fuerza muscular y se inhibe la parte del sistema del dolor. Porque aún en el momento de la noradrenalina, de las descargas simpáticas, aún te pueden hasta romper, ensangrentar, hemorragia y todo por dolor. No vamos a sentir dolor en ese momento. Con la descarga de la adrenalina que sale. ¿Sí? Entonces, para pelear también necesito esta cantidad de flujo importante. Y la noradrenalina también actúa a nivel de hígado. Porque si yo no tengo una fuente, si no justo no estaba comiendo, igual si estoy comiendo recién, tiene que haber un proceso de digestión y para que haya glucosa en mi sangre pasa un determinado tiempo. Pero la noradrenalina hace que se libere o se degrade el glucógeno hepático para que se libere rápidamente glucosa al torrente sanguíneo. Y esa glucosa al torrente sanguíneo es la que va a ir a mi cerebro para que mi cerebro pueda funcionar. Y es la que va a ir a mi músculo para que no haya mayor gasto de ATP. Sin glucosa tú no vas a ver ATP. El ATP es necesario para la construcción muscular. ¿Sí? Entonces, eso es lo que genera la noradrenalina en la lucha o huida. ¿Sí? Eso le digo, no hay dolor. Y todo lo demás es secundario. Uno va así cuando están, no sé, te están asaltando o te están metiendo una pistola por la cabeza, no va a decir, ay, no. ¿Qué está pensando? ¿Cómo lo va a tener esa parte de esto? ¿Sí? Entonces, en el momento que, ¿por qué? La noradrenalina relaja al sistema digestivo. Entonces, cuando vos estás en una situación de sobrevivir, no vas a pensar que te ¿sí? Puede si la vejiga estaba llena o si el tubo digestivo, bueno, ya la caja ya está ahí saliendo ya casi, puede haber una liberación de esfínteres. Puede haber una liberación de esfínteres. El famoso me asusté tanto. Eu fico com medo de dor de barriga. Depois eu não consigo. Eu fico com medo e fico com dor de barriga na hora, mas depois me tranco. É só meu Deus. Diccioné involuntario. Ya estaba lleno, llegando, ocurre gracias a esta noradrenalina, porque la noradrenalina nos mantiene alerta, visible, enfocado. Entonces, cuando hay una situación de peligro, el foco no está en que el pajarito está cantando. El foco está en lo que vos necesitas concentrarte para sobrevivir. O sea, te ayuda a quitarte el peligro o a vencer. ¿Sí? Para eso actúa la noradrenalina. Por lo tanto, si es que falta noradrenalina, vamos a tener lo contrario. Vamos a estar apagado, con un sueño, voy a tener una presión baja, mi corazón va a latir poco, va a tener bradicardia. ¿Sí? Y la noradrenalina tiene que generar también una vasoconstricción, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que suba la presión arterial. Entonces, si la noradrenalina no funciona, hay una vasodilatación, entonces hay una hipotensión, ¿sí? Y si hay una vasodilatación, también tenemos peligro, ¿sí? Porque con la vasoconstricción se genera más Ai, menina. Ahora, también la noradrenalina nos ayuda a estar motivados. Ahí actúa la noradrenalina y la dopamina juntas, ambas son catecolaminas. ¿Sí? Dice, regulación del aprendizaje, la memoria y la sensación de recompensa. La sensación de recompensa, la verdad, es más de la dopamina. ¿Sí? Pero, pueden haber motivaciones positivas y motivaciones negativas. ¿Qué se les ocurre que puede ser una motivación positiva? Você vai ganhar algo em troca. ¿Okay? Você vai ganhar algo em troca ou vai conquistar alguma coisa. Sí, eso es la recompensa. Una motivación positiva.
sido fácil Academia. hemos sido decididos. Lo fuimos constantemente. Un mes después suba la balanza. Hay una diferencia un poquito más importante. É verdade. Ya hay resultados. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ela foi exatamente isso. Um dia eu vou falar, meu Deus, olha, isso é muito En la legal. actividad física hay una descarga Nunca importante de imaginei que era neurotransmisores. possível. ¿Sí? Eso hace que tenga un resultado que nos mantenga motivados. Sim. Una motivación positiva para mí, negativa para ustedes. Prova. Prueba. Exposición. Evaluación. Café. Café. ¿Qué pasa? Es una motivación igual que seamos sinceros. Ustedes, todos, prácticamente, estudiamos solamente con una otra prueba. Pocos somos los que estudiamos todos los días de nuestras vidas por el mero placer de la aprendizaje. Tempo. ¿Qué es la prueba? La prueba me genera un miedo al futuro, una cierta incomodidad al futuro. Ese cierto miedo al futuro es la ansiedad. Entonces, ay doctora, ¿por qué no trabajas? Estoy un poco ansiosa. ¡Felicidades! Tu cuerpo está funcionando. Doctora, estoy muy ansiosa. Bienvenido, así funciona el cuerpo. Ahora, ¿cuándo es patológico la ansiedad? Cuando sirve, o sea, cuando ese exceso de miedo al futuro me genera parálisis. Pânico. Cuando no me permite accionar o dificulta mi actuación en mi vida cotidiana. Ahí ya es, la ansiedad me genera gastritis, la ansiedad me genera dolor de cabeza, me genera una dificultad importante para respirar, Me lasca la columna. sí, me genera alteraciones con la comida, me genera alteraciones con el sueño. Ahí la ansiedad que se pasa. Pero la ansiedad, porque no sé lo que va a pasar en el futuro o cómo me va a ir, es normal. Es que en ese momento no hay peligro real. El peligro es imaginario. ¿Cuál es el peligro? Que me aplace. Dos cosas no van a pasar. Tem O dentista. te va bien o te va mal. Sí. ¿Pasa o no pasa? Acaba. ¿Te vas a morir por no pasar? No, no te vas a morir. Si pasaste, todos felices. Si no pasaste, no, esa es la próxima. ¿Dónde está lo negativo que nos pasa? El contexto emocional que ponemos. Desde el contexto emocional que vamos a vivir. ¿Sí? Porque si dos cosas no pasan, no pasan, igual no vas a estar feliz. No te quita la felicidad. Depende del. Não. Sí, el contexto emocional. Depende del significado de la emoción. Porque ya hay un momento que va a haber un proceso. Especialmente en lo que son miedos sexuales. La presión que ustedes se autoimpongan que sirva de motivación O pessoal tem y pressa. no de látigo. Mas é porque eu trabalho na terça. ¿Sí? La presión es solo la presión de que ustedes sean suficientes. Não, La presión que me tu ia pone ficar o dia papá, todo sem mamá, nada. familia, ni lo que sea, Não, eu tenho fisiologia no les va a obrigatória. ayudar. Não mudar. Entonces, si yo digo, Tipo assim, tem doctora, um dia tengo que que só faz pasar, falar. porque si no mi Assim, mamá se va a encaixar-se enojar na conmigo, dela. o ya no me va a querer, Aí tu o no ficaria vamos a um dia, eu pagar la estaria com a universidad. dela e não viria hoje. No es una motivación justa. Ou vice-versa, né? Tipo, colocar. Ustedes tienen que Pode poner anotar. límites suficientes, ya les